Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy, gente? Bueno, pues como veis un poco en la descripción del vídeo, hoy vamos a hablar de Spider-Man. Estamos en el mes arácnido. Nos ha salido todos, o bueno, no todos, pero prácticamente todos los spoilers de Motivos Siniestros, donde viene Miles Morales y viene Gwen Stacy. O sea que vamos a verlos un poquillo. Vamos a ver ahora a Spider-Man, hablar un poco de algo que se lleva hablando mucho tiempo, ¿no? De si Spider-Man está demasiado nerfeado, si necesita algún ajuste y tal. Y bueno, además para la semana tenemos la peli de Spider-Man No Way Home. Entonces, bueno, pensé que hoy, que es día viernes, pues es un, bueno, yo esto lo estoy grabando un día antes, pero bueno, día viernes, ¿vale? Los viernes suele ser un vídeo más de chill, más de tranquis, más de hablar de cosas que no es específicamente las partidas o hago algo unboxing y tal. Entonces me apetecía traer este vídeo porque a raíz de Motivos Siniestros se ha estado hablando de si Spider-Man necesita algún ajuste, si no, si qué se podría hacer. Vamos a hablar un poco de qué ha propuesto la comunidad. Vamos a hablar también de cuáles creo que podrían ser algunos cambios y cuáles creo que no. Y vamos a repasar un poco ya con más calma también las cartas de Spider-Gwen o Spider-Ghost, creo que se llama, y de Miles Morales, ¿vale? Para ver si realmente Spider-Man está tan nerfeado o está tan inútil, entre comillas, como se podría entender por algunos comentarios, o si a lo mejor hay esperanza y podemos sacar realmente un deck competitivo. Realmente lo que sucede con Spider-Man también es que es un héroe muy querido, ¿no? Entonces, pues despierta muchas emociones, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, si tú con tu héroe favorito no puedes tener ese deck favorito que te encantaría reventar con él, que es súper divertido, que puedes trabajar en cualquier escenario con él y tal, es como, Dios, no, ¿no? Todos queremos tener un Spider-Man ahí bien potente, bien potente. Entonces, bueno, vamos a analizar un poquillo y luego vamos con Spider-Gwen y con... Os cambiaré la pantalla, iremos con Spider-Gwen y con Miles, ¿no? Para hacer una comparación un poco más tranquila, que también cuando salieron los spoilers me puse como muy alterado, muy emocionado, de decir, ostras, están aquí los spoilers y tal. Y tenía ganas de verlos y me pudo la emoción. Aún tuve que sacar 2 vídeos en vez de uno. Bueno, una locura. Entonces, vamos a analizar un poco, porque realmente yo creo que, siendo justos, si vamos carta por carta, Spider-Man es un buen héroe y, salvo alguna excepción de carta, yo creo que tiene muy buenas cartas. Por ejemplo, Voltereta hacia atrás, ¿no? Que todas las conocemos. No me voy a parar mucho en cuáles son porque ya más o menos las conocemos. 2 copias de esta carta que es buenísima. O sea, es una de las mejores cartas que hay en el juego. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño provocado por un ataque, evita todo ese daño. Vale, perfecto. Tia May. Posiblemente Tia May siga siendo a día de hoy el mejor healer del juego. Agota Tia May, cura 4 de daño a Peter Parker. O sea, genial. De stats, a lo mejor Spearman igual debería haber empezado por las stats. Igual le falta un 2 en intervención, realmente. Yo siempre lo he echado de menos. Pero entonces lo rompes un poco, ¿no? Porque todos los héroes son 2-2-2 y luego hay alguna variación arriba abajo en algún número, ¿no? Entonces, bueno, tiene el 3 en defensa. Eso también incluso por lore va bien, está bien de lore, yo creo que está bien ajustado porque es un tipo que se defiende mucho. Si hay algo que yo le echo de menos a Spider-Man realmente es que no se prepare, porque realmente Spider-Man es un tipo muy ágil. Entonces, juega mucho con el hecho de que le atacan, pero no le hacen daño, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, con voltereta hacia atrás. Entonces, a lo mejor en vez de robar carta hubiese estado genial que si te atacan y no recibes daño al defenderse bien y tal, pues poderte preparar, ¿no? Es algo que yo echo de menos, ¿no? De como es tan ágil, pues oye, se evita tu golpe y encima está preparado para hacer otras cosas. Hubiese estado bien. Es uno de los cambios que podría haber propuesto desde aquí este humilde canal, ¿no? Que hubiese puesto a lo mejor algo que lo permitiese prepararse por sí mismo, ¿no? Porque lo que sucede mucho con Spearman es que va muy bien en protección, como todos sabemos, protección es el aspecto que mejor va para los héroes que se defienden bien, pero en el mismo aspecto de protección hay muchas cartas que ya te tienes que guardar muchas veces para prepararlo, porque o buscas otro tipo de estrategia o si te vas a estar defendiendo con Spearman vas a tener que estarlo preparando todo el rato, porque él por sí mismo no tiene ninguna carta que le prepare. Entonces ahí sí que veo, en la carta de héroe como tal, que tendría algún problemilla, ¿no? Luego, alguna cosa más que iremos viendo es que es una pena que no sea Web Warrior, ¿no? Que no sea guerrero de... No sé cómo lo tradujeron, luego lo vamos a ver, en las cartas. Guerrero arácnido, supongo que lo habrán traducido. Entonces, pues es una pena que solo sea Vengador, porque si fuese Guerrero Arácnido, podría ahora estarse valiendo de muchas de las cartas que van a salir con la nueva expansión de Motivos Siniestros, ¿no?
Y nada, aquí es genio, entonces no sé si a lo mejor con alguna carta de genio que pueda salir en el futuro podría valerle de algo. Pero bueno, la habilidad de científico es una buena habilidad. O sea, realmente la carta no está mal del todo. Tía May es una gran carta. Sentido arácnido, todos la conocemos también, es una grandísima carta. Voy a quitar de aquí ahora buitre, no nos va a hacer falta. Tampoco la obligación, lo tenía por aquí un poco para hacer bonito, ¿no? Pero tampoco. Sentido arácnido es otra de las grandes cartas de Spider-Man, ¿no? Incluso del juego. Cuando se muestre una carta de perfil del mazo encuentros, se anula. Perfecto. 2 copias. Genial. Gata negra. Cartonazo también. Eh, respuesta obligada, después de que juegues a Gata Negra, o sea, es una aliada que además te hace robar cartas. Bueno, lo más seguro, ¿no? También depende cómo lo diseñemos la baraja, pero en principio podría hacernos robar cartas y que no se hace daño derivado al atacar, ¿no? Entonces, ¿dónde creo que está un poco el problema? Y es en el resto de cartas, ¿no? O sea, digamos que Spearman tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas, o sea, la mitad casi la mitad de sus cartas, que son buenísimas, son de lo mejor del juego, sin ningún tipo de duda, ¿eh? Son de las mejores cartas del juego a día de hoy, estas 6. Pero luego tiene otras que dejan bastante que desear, bajo mi punto de vista. Balanceo con patada, a todos nos gusta el balanceo con patada, ¿vale? Meter 8 de daño a un enemigo, vale, genial, pero realmente yo hubiese preferido, y cada vez estoy prefiriendo más, costes bajos, que en vez de 8 de daño hubiesen sido menos daño, hubiesen sido 4 y que esto hubiese costado 2, por ejemplo, ¿no? Algo por el estilo. Porque realmente con 8, este 8 solo tienes dos opciones. O hacérselo al villano o ya condicionar toda tu estrategia a ir a brutalidad, ¿no? Y a ir a brutalidad, entonces si hay que hacérselo a un esbirro, todo el daño sobrante se le hace al villano. Con brutalidad, de momento, solo tenemos cartas en agresividad. Bueno, seguro que habrá alguna que también dé brutalidad de otros aspectos, pero digamos que a lo mejor donde puedes aprovechar más eso es en el aspecto de agresividad. Y agresividad tampoco es el aspecto que mejor le va a Spiderman, al menos de momento. También es verdad que a ver qué cartas van saliendo, a ver qué cartas salen con motivos siniestros y a ver cómo puede ir fluctuando la cosa, ¿vale? Porque entiendo que siempre se puede arreglar algún héroe si de verdad te empeñas en buscar una forma creativa de darle cartas que vayan bien con su sinergia, ¿no? Entonces yo creo que balanceo con patada te condiciona demasiado por el hecho de que son 8 en una sola carta, ¿no? Y te va a dar rabia jugarla con un esbirro, a no ser que encuentres la manera de ponerte brutalidad, que él por sí mismo tampoco la tiene. Luego, otro problema que le veo. A mí realmente el rastreador arácnido no me parece mala carta. Sinceramente, es una forma de quitar amenaza de plan, quitas 3 por 1, o sea, no está mal. ¿Cuál es el problema? Que es muy condicionante por el tema del esbirro. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues a lo mejor podríamos ir a agresividad, buscar esbirros y buscar meternos brutalidad para con los balanceos con patada aprovecharlos mejor y poder aplicarlo tanto a villano como a esbirros y también aprovechar mejor el rastreador arácnido. Pero ¿qué sucede? Que entonces esto ya está yendo muy a la contra de lo demás, tal vez, ¿no? Que es mejor, es a lo mejor más orientado a la protección, al menos el héroe, con 3 de defensa y tal, con 2 de ataque, tampoco es que tenga un ataque muy destacado como para ir a agresividad, pero oye, podría ser Gata Negra ataca, ataca a Gata, perfecto, perfecto Gambito, a Gata gratis, entonces para los esbirros podría venir muy bien, puede ser, puede que haya ahí una estrategia para Spider-Man, ¿no? Pero bueno, no sé cómo cuaja con todo lo demás. Luego, lanzarredes. Yo el lanzarredes es una de las cartas que más me duelen de Spider-Man. Entiendo que por lore está muy bien, porque de hecho incluso en muchas, pues en las series de los 90 o o en las pelis, uno de los principales problemas que tiene Spider-Man muchas veces es que se le acaban las telarañas. Entonces entiendo que el propio lanzarredes tenga contadores. Vale, perfecto, perfecto. Yo eso lo veo genial. Ahora, lo que no veo tan genial es que, bueno, te genera un recurso universal. Vale, muy bien. Pero lo que no veo tan genial es que por uno me des solo 3 contadores, ¿no? Si esto lo comparamos, por ejemplo, con Capitán América, que salió un poco después y que solo cuesta uno más y te da un recurso para toda la partida, es que 3 contadores por solo un coste más, es que no tiene, o sea, es completamente desbalanceado esto. O sea, esta carta está completamente nerfeada con respecto a, por ejemplo, Capitán América, ¿no? Que con el suero del super soldado, vale que solo te da recurso de fuerza, ¿vale? Perfecto, es como otro pequeño nerfeo en el suero del super soldado, pero solo un coste más te está dando casi, por decir entre comillas, una carta virtual más en todos los turnos. Y este te va a dar otro. O sea, tiene 2 sueros del super soldado, Capitán América.
Entonces, claro, la comparación es terrible, porque si aún fuese por uno, pero a lo mejor me pones 5 contadores, vale, algo más de telaraña, pues podría ser, pero realmente esto te lo bajas gastándolo por otra carta, ¿vale? Cuando lo bajas a lo mejor lo agotas para poderte bajar el otro y tener más o menos, pero es que ya empieza con dos entonces. ¿Sabes? O sea, no me acaban de convencer, no me acaban de funcionar. No es. Los lanzarredes es algo donde tengo especial ahí problemillas. Y luego la otra carta que a mí no me gusta nada de Spider-Man es el envuelto en telaraña. Entiendo que la habilidad que tiene es muy potente. Cuando vaya un enemigo vinculado a atacar, en vez de eso se descarta y lo aturdes, entonces lo tienes 2 turnos que no va a hacer absolutamente nada. Pero el coste 4 está muy comprometido hoy por hoy en el metajuego o en las cartas que están saliendo y demás. Esto es algo que ya he hablado varias veces en el canal de diferentes modos. Decir que de coste 2 para atrás, de hecho, fijaos que las cartas que más destaco son de coste 2 para atrás, 1 y 0, porque es donde más ahora se puede estar jugando unas estrategias divertidas. Y hoy por hoy el coste 3 y el coste 4 son casi prohibitivos. O sea, obviamente podemos jugar con todos los costes que queramos. Podemos jugar costes 5, 4, 6, incluso que hay algún coste 6. Vale, perfecto. Pero realmente se nota que hay una gran diferencia de velocidad, de una gran diferencia de agilidad del deck, de posibilidades que te da si te centras en los costes bajos a si te vas a los costes altos. Tenemos el ejemplo ahí que nos viene dentro de poco al canal de Máquina de Guerra, que viene un poco a intentar solucionar eso, pero lo viene a través de los aliados, yo creo. No sé si las cartas de este tipo podrán entrar en alguna estrategia con las cartas que trae Máquina de Guerra. Y entonces, una de las cuestiones que podrían tratar de hacer a la hora de arreglar un poco a Spider-Man es el hecho de que intenten darle alguna manera de que los héroes que tienen unos costes tan altos puedan funcionar mejor, puedan meterse pues algún generador de recursos que sea un poco más útil que los que tenemos hoy por hoy, ¿no? Que no está mal, pero me da la sensación de que tampoco acaban de hacer funcionar las barajas. Al menos es la sensación que me da, ¿eh? Puede que a medida de jugar más horas al juego haya alguna, bueno, no sé, alguna percepción que pueda hacerme cambiar de opinión en algún aspecto, pero en principio yo creo que el gran problema de Spider-Man, no solo de Spider-Man, también de otros héroes un poco más antiguos del inicio del juego, es el hecho de que tiene costes que hoy por hoy se han quedado muy obsoletos en comparación con lo que está saliendo ahora, ¿no? De hecho, si os fijáis, algunos otros héroes más modernos, pues tienen costes más bajos, tienen mucho coste 1, coste 2 y no suelen ir tanto a coste 4, ¿no? Entonces, dos costes 4 ya de inicio es un problema, porque además de algún modo te obliga a no poderte meter mucho coste 3 y mucho coste 4 tampoco. Vas a tener que hacer que todo lo demás sea coste muy bajito para poder costearte todo, porque si te sale una mano con varios costes 3 y varios costes 4, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No puedes prácticamente jugar nada ese turno, ¿no? No puedes jugar cartas. Entonces, es uno de los principales problemas, su curva de recursos de Spider-Man. Y luego, ¿cómo lo arreglaría? Bueno, primero, este vídeo se hace un poco también para que vosotros, pues aprovechando que estamos ahí con el fervor de que en breves nos viene Spider-Man No Way Home, podemos estar toda esta semanita cuando vayamos al cine también, ¿no? De hablar, joder, ¿y tú cómo arreglarías a Spider-Man, no? ¿Qué cosas se os ocurren? Bueno, pues un poco este vídeo también está para que vosotros en los comentarios y cuando charléis de Spider-Man o lo que sea, me digáis de, oye, pues a mí se me ocurre esto, a mí se me ocurre esto otro. Yo os digo qué cosas he leído por ahí, ¿no? Por ejemplo, el que le añadieran lo de como errata, que Spider-Man es guerrero arácnido, ¿no? Porque como vamos a ver, tanto Miles Morales como Gwen son guerreros arácnidos. Sinceramente, me parece una opción muy interesante, pero sinceramente creo que no la van a incluir. Creo que, no sé si esto lo lleva Asmodee o Fantasy Flight Games, no sé quién lleva el tema de las erratas, pero bueno, la empresa en general, que al final son la misma, creo que no van a cambiar nunca un héroe, jamás. Nunca se van a poner a esto está con esta errata y entonces ahora hay que considerar que Spider-Man es guerrero arácnido. Además, entiendo que si hiciesen eso con Spider-Man, habría que aplicarlo también para Spider-Woman, porque no vas a dejar a Spider-Woman sin ser guerrera arácnida, ¿no? Y ahí, el tema que viene ahí es que, bueno, Spider-Woman está bastante balanceadilla, la verdad. No creo que esté muy mal. Y tiene incluso más opciones de poder mejorar con el tiempo que Spider-Man, ¿no?
Entonces, sinceramente, creo que ahí se nos puede ir un poco la esperanza de que Spider-Man mejore. Yo lo veo que debe ser como algo indirecto, entre comillas, una mejora a través de mejorar, que sea más viable jugar costes altos, o algún tema que juegue con Vengador, aunque eso ya han salido muchas cartas y no hay grandes opciones, con héroe de alquiler, de Gata, que se pueda fortalecer de algún modo, que Gata, siendo héroe de alquiler, tenga algún tipo de ventajas, los héroes de alquiler, que podría ser, alguna mejora con el término genio, no lo sé, ahí podría estar el tema, ¿no? O alguna manera de darle recursividad o darle contadores, por ejemplo, a objetos de tecnología como son los lanzarredes, ¿no? Y entonces, pues tener alguna carta que te sume contadores, pues de algún modo. Es las pocas vías que yo le encuentro, ¿no? O algún tema, pues eso, alteraciones o con los superpoderes. Es donde puedo ver que pueden jugar algo, pero también está muy limitada la cosa, ¿eh? Y luego la otra opción, que también la valoro y que quería compartir con vosotros, es que a lo mejor también tenemos que entender que Spider-Man es ese héroe de tutorial que viene a un poco a enseñarnos a jugar, pero que también tiene que llegar ese momento en el que lo tenemos que dejar ir, ¿no? Es como esa tristeza, ¿no? Oye, Spider-Man está muy bien, igual que Rhino está muy bien, es un escenario que me gusta mucho, pero realmente son esos personajes que te acompañan en tus inicios de Marvel Champions, pero que un poco luego tienes que olvidar, dejar de lado y pasar a lo nuevo, ¿no? Y cuando quieras puedes volver, pero sabiendo lo que es un héroe de tutorial. A mí me cuesta mucho, y tengo mucho cariño, me cuesta mucho verlo simplemente como un héroe de tutorial, ¿no? Y ver que es lo que es. Pero sí que no podemos negar que, incluso por lo básicas que son sus mecánicas, no podemos negar que lo que es. Y creo que ha sido diseñado un poco para que la gente aprenda a jugar y que tenga cierta... La propia simplicidad de sus mecánicas también limita sus propios poderes, ¿no? ¿Es un mal héroe? No, no es un mal héroe, nunca lo será. No creo que sea de los peores héroes, creo que hay peores héroes en el juego. ¿Es un héroe que nos gustaría que tuviese más versatilidad y más juego? Bueno, versatilidad tiene mucha, porque realmente puede ir en cualquier cosa, ¿no? Pero más opciones, sí, nos gustaría, nos gustaría. Y bueno, no sé qué comentarios o qué aportaciones podríais hacer vosotros acerca de, oh, pues podrían variar esto, podrían mejorar esto otro. No sé, ¿no? No sé qué estrategia os gusta más, si en protección, si en agresividad, si en liderazgo, si en justicia. Realmente no acaba de moverse mal en ningún aspecto, pero tampoco hay ninguno en el que sea digas tú, Buah, esto es una brutalidad. En el de protección, yo creo que a lo mejor Spearman Protección es el que más se parece un poco a, por ejemplo, Capitán América Protección, que es un deck muy potente, pero tampoco creo que llegue a brillar tantísimo. Me da esa sensación. Quitando estos costes altos, creo que tampoco está tan mal el héroe. Tampoco está tan mal. Creo que se puede convivir con este Spider-Man, ¿no? Pero antes de hacer una valoración ya definitiva, vamos a pasar un poco a lo que tenemos por aquí de las nuevas cartas de... Bueno, tenéis aquí el logo de Gambito. Qué bien que esto, qué chulo queda. Bueno, de las nuevas cartas que han salido de motivos siniestros y vamos a ver un poco por comparar, ¿no? Por ver un poquillo cuáles son las cartas que salen hoy por hoy en el juego y ver si de verdad está tan nerfeado o no Spider-Man y ver si hay alguna manera de un poco salvarlo. Gwen Stacy Ghost Spider creo que es un poco, ¿cómo decirlo? Si Spider-Man, si hiciese hoy, si saliese hoy Spider-Man, sería Ghost Spider. Porque como vamos a ver, es un poco prácticamente las mismas mecánicas, o es, por ejemplo, muy buena defendiéndose, de hecho tiene los mismos stats, como veis ahí, 1, 2 y 3, pero tiene algunas cosas que son muy interesantes y que le dan, no sé, cierto margen mejorado, yo creo, con respecto a Spider-Man, ¿no? Entonces vamos a leer aquí, pone, elige entre coger el billete al multiverso de tu pila de descartes y añadirlo a tu mazo, o bien preparar a George Stacy. Bueno, eso vamos a ver luego en qué trata, ¿no? Y aquí pone, reflejos vertiginosos. Respuesta, después de que resuelvas una capacidad de interrupción o respuesta de un evento, prepara a Ghost Spider, ¿vale? Entonces vemos que pues es un poco la propuesta que os hacía yo, que en vez de robar carta, lo que hace Ghost Spider es prepararse, y eso es súper útil para un personaje que se va a dedicar sobre todo a defenderse, ¿no? Como vamos a ir viendo en las siguientes cartas, por ejemplo,
golpe fantasmal, entiendo que será esto, ¿no? Ghost Kick. Esto os lo traigo en inglés porque en castellano estaban inleíbles, ¿vale? Era imposible leer eso. Estaba en muy mala calidad, entonces, bueno, os lo traigo en inglés, lo traducimos, no pasa nada. Esto es un ataque que dice que después de que utilices un poder básico, ya, bueno, eso puede ser tanto intervención como ataque como defensa, que es lo interesante. Yo creo que Ghost Spider se va a utilizar mucho en protección con defensa. De hecho, el héroe viene con protección, ¿vale? Y vemos ahí el término guerrero araña. Al final lo tradujeron como guerrero araña. Me hubiese gustado más arácnido, ¿no? Queda más chulo el nombre. Bueno, pues después de que utilices un poder básico, puede ser defenderte, ojo, le podemos hacer 6 daños a un enemigo, ¿vale? A un enemigo, a cualquiera. Eso está muy bien. Eso está muy bien, porque incluso no tienes ni por qué prepararte y ya estás haciendo daño, ¿no? Es como que atacas y te defiendes a la vez. Entonces, eso está... eso está muy bien con respecto a Spider-Man, porque muchas veces lo que nos sucede con Spider-Man es que como no podamos prepararnos en el turno que defendemos, que bueno, estamos hablando que Spearman va bien en defensa, ¿no? Pues nos quedamos muertos, nuestro turno queda un poco muerto. Podemos sacar algo que tengamos en mano, pero ya no es un tema del héroe como tal, ¿sabéis? Bueno, aquí tenemos luego, pues un poco la voltereta fantasmal, ¿no? Que sería. Y dice que después de que utilices un poder básico, otra vez, remueves 5 amenaza de un plan. Esta a lo mejor me gusta un poco menos, porque remover 5 amenaza a mí es algo que no me acaba de molar mucho, porque si el plan se te va a 5, es que algo no estás controlando del todo, ¿no? Pero bueno, puede ser que se te vaya a 5, puede ser que juegues más a intervenir más de vez en cuando, y para un héroe que va a estar defendiéndose, quitar amenaza siempre es muy bueno porque sabemos que en protección nos cuesta mucho sacar amenaza. Entonces, pues lo mismo de antes, ¿no? Nos defendemos, no nos hacen daño y encima quitamos 5 amenaza y nos podemos preparar, porque entiendo que esto decía que después de que resuelvas una capacidad de interrupción o respuesta, ¿vale? Esto es respuesta, guay, de un evento, o sea, que te preparas y haces 6 de daño o te preparas y haces 5, quitas 5 de amenaza, ¿no? Está muy bien, ¿eh? Yo creo que este es tal cual el Spider-Man que hubiésemos tenido si lo hubiesen sacado hoy por hoy. Vamos a ver la pirueta y puñetazo. Nos dice que cuando una carta es revelada de un mazo de encuentros, lo que hacemos es un daño al villano por cada aumento que hay en esa carta y cancelamos los efectos de cuando esta carta se revela. Es un poco parecido al sentido arácnido de Spider-Man. Lo que sucede es que es un evento por 2 en vez de por 1 y a mayores hace daño, ¿no? Lo que no hace es anularte, o sí, te la anula de todo. Sí, sí, te la anula de todo. Realmente es igual que el sentido arácnido. Lo único que a mayores hace daño, además. Por un coste más. Bueno, por un coste más. Como vemos, le va a interesar mucho jugar en el turno del villano a, a Ghost Spider. O sea que yo creo que lo que más le va a interesar a este personaje siempre es la protección. Y luego tenemos aquí pues algo parecido a los lanzarredes de Spider-Man, ¿no? Como respuesta de héroe, después de que resuelvas una interrupción o una respuesta con un evento, agotas esto y robas una carta. Bueno, es parecido a la habilidad de Spider-Man, un poco lo modifican todo esto. Y bueno, pues si juegas el evento, robas la carta, si no, no la robas. Bueno, tiene esa variación. Aquí es un poco peor, a lo mejor, que la habilidad de Spider-Man. Bueno, un poco no, es bastante, porque tienes que pagar el coste y tal y cual. Pero como vas a estar jugando los eventos, al final es muy fácil estar robando esa carta por turno, ¿no? Una vez que tengas la mejora en mesa. Y luego a George, que lo que hace aún encima es ampliarte la mano, porque agotas a George, es un poco parecido al amigo este italiano de Miss Marvel que vimos esta semana, que le metemos en la mochila las cartas y luego las usamos cuando más nos interese. Entonces hasta tiene esa ventaja de te puedes ir colocando cartas que cada vez me gustan más, no sé vosotros qué estáis opinando últimamente, pero cada vez me gustan más los héroes que son capaces de colocarnos cartas muy específicas. Vale, porque eso nos va a dar pie a crear combos, a crear sinergias muy fuertes y esos decks son súper divertidos, gente, súper divertidos. Entonces George Stacy para mí es un apoyo muy bueno, muy bueno. Es tan bueno como Tia May, porque digamos que es el apoyo principal y donde podríamos encontrar la comparación. Bueno, creo que son distintos, pero por nivel, tanto uno como otro diría que son igual de buenos, igual de buenos. El único problema que le veo yo, por ejemplo, a Tia May es el hecho de que Spider-Man se defiende tan bien que tampoco a veces es tan útil Tia May, ¿no?
porque como no nos hacen daño, a veces tampoco necesitamos curarnos tanto. Pero aún así es un cartonazo. Tampoco vamos a ser ahora especialmente haters, ¿no? Con Spider-Man. Y luego tenemos aquí el ticket al multiverso, que me parece una carta súper interesante y que puede dar... ¡Fua! Puede dar para muchas cosas, gente, esta carta. Me gustan mucho este tipo de cartas tan originales. Que dice que remuevas del... Ojo, que es removerlo del juego, ¿eh? No es descartarlo. Esta carta, una vez que la utilizas, no la puedes volver a recuperar. Pero nos dice que descartemos nuestra mano. Esto obviamente nos va a interesar jugarlo cuando no tengamos cartas en la mano. Barajas tu deck con tu pila de descartes, así que cuando vayas a robar carta de encuentros, porque si te acaba el deck no tendrías que robarla, luego robas tu mano y preparas a Ghost Spider. Es literalmente un turno más. Literalmente un turno más. Cuando, además esto, lo guay que tiene es que es una mejora. Entonces esto te lo dejas en mesa y cuando quieras ya lo jugarás, sin problema. El único problema que tienes, si bajas esto muy pronto, es que te pueda salir alguna carta de encuentros que te pida descartarte de una mejora, y solo tengas esta, o descartarte de la mejora o de la carta más alta, ¿no? Que eso a veces aparece. Y entonces, bueno, tendrías que descartarte de la carta más rota de Spider Ghost o de Ghost Spider, y ahí sí que eso dolería un poquillo. Pero un poquillo no, dolería mucho. Pero bueno, da doble recurso universal, pero para mí eso casi es lo de menos, porque esta carta jamás lo vas a querer utilizar como recurso, a no ser que, bueno, te la puedes recuperar con Ghost Spider, creo. O sea, podrías pagar con esos dos recursos universales algo y luego te la recuperas con la acción de Gwen Stacy, que dice elige entre la carta, elige entre coger el billete al multiverso de tu pila de descartes. O sea que sí, sí, sí. Podrías utilizarla realmente como recurso, ¿eh? Utilizas esos dos recursos universales para pagarte algo. Luego, cuando se te va a acabar el deck y estés en Alter Ego, utilizas la habilidad para recuperártelo. Y luego es cuando lo juegas. Realmente, ostras, está muy bien pensada esta heroína. Para mí, a mí me gusta más que Miles, que lo vamos a ver ahora. Y ostras, está muy, muy bien pensado. Y aquí os traigo la última carta que salió, que está en castellano, pero está, bueno, pues esta es la calidad que os hubieseis encontrado en el resto de cartas, ¿no? A la hora de verla. Pero os la leo. Dice que, bueno, si escucháis un perro de fondo, ya lo siento, gente. Creo que esto luego en el vídeo no se oye, pero es que a mí me están dando la tabarra ahora mismo. Alucinante. Bueno, esto dice que, os lo leo, cuando vayas a pagar el coste de esta carta, que es 2, es un evento también, tienes que gastar obligatoriamente, creo que es un recurso de ciencia, ¿vale? Interrupción de héroe. Cuando un enemigo vaya a activarse, anula esa activación y si se anula la activación de un esbirro, le hacemos 4 de daño a ese esbirro, ¿vale? Por 2, 4 de daño a esbirro, bien, bien, está bien. Y luego, bueno, pues tenemos cartas básicas, tenemos cartas de protección, que son con las que viene Ghost Spider, ¿no? Cuando te van a hacer cualquier cantidad de daño, previenes 2 de daño, si lo has pagado con energía, remueves 2 de amenaza. Esto va muy bien para héroes como Spider-Man, por ejemplo, que no se preparan. Pero entonces lo que puedes hacer es prevenir daño y quitar 2 de amenaza, ¿vale? Y bueno, pues tampoco me quiero parar mucho, ¿vale? Lo de Web Warrior, pues ya veis, ¿no? Es un problema que Web Warrior no lo tenga Peter Parker porque entonces esta carta nos queda casi inservible para nosotros, ¿no? Pero no me quiero parar tanto en las cartas de protección, que las podemos ver en algún otro vídeo. Silk me parece una carta rotísima. Después de que juegues a Silk desde tu mano, si controlas un Web Warrior, o sea, esto para Peter Parker no vale, porque tendrías que tener ya otro aliado en mesa que fuese Web Warrior, a no ser que juegues todo con aliados Web Warrior, que puede ser la opción, si no, esto no te va a funcionar. Y entonces lo que haces es buscar una carta de encuentro que pues una sombra del pasado, por ejemplo, un mover ficha, y lo descartas. Entonces, joder, me parece una carta muy bruta, muy, muy divertida además, porque te puedes preparar las cosas. Esta carta a lo mejor hasta va muy bien, pues si sacan más cartas de estropear el mazo de encuentros, como salieron con Warlock. No sé, puede haber cosas ahí muy chulas, ¿eh? Puede dar pie a muchas cosas. Y bueno, otro Web Warrior, ¿no? Entonces es una pena, así en el primer vistazo, antes de ponernos con Miles, si hacemos repaso a lo que tenemos, perdón, a lo que tenemos aquí con Spider-Man, es una auténtica pena pues que no sea Web Warrior, como estáis viendo, ¿no? Y no poder aprovecharnos de todas esas mejoras y esas cartas que nos vienen ahora con motivos siniestros. Está tan mal, por ejemplo, Spider-Man ahora, analizándolo un poquito con respecto a Gwen Stacy, pues la verdad, el hecho de que Gwen Stacy se lo pueda estar preparando
y pueda estar jugando cosas en el turno del villano, también luego prepararse y jugar cosas en su turno, la verdad es que le da, creo que bastantes más posibilidades y aún no las hemos visto todas las cartas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pueden estarse guardando alguna bomba, ¿vale? O alguna cosilla por el estilo. Entonces, ostras, la verdad. ah, Viendo esto, dices tú, jo, estas cartas están muy bien, pero luego todo lo demás no está en consonancia con el poder de las cartas que se vienen ahora. Por eso os decía el tema de que a lo mejor lo que hay que hacer es renunciar a Spider-Man como héroe actual, ¿no? Decir, bueno, pues valió para el tutorial y poco más. Vamos a ver un poco ahora a Miles Morales y, bueno, ponérmelo en los comentarios, ¿vale? Esto no es... Voy a cambiar un poco, que me da la sensación de que así os transmito mejor las cosas. Esto no es, por favor, un hate a Spider-Man. Esto no es un hate a, oye, el juego está desbalanceado, los nuevos héroes no tienen nada que ver con los antiguos. No es nada de eso, ¿vale? Y si hay gente que cree que realmente, pues incluso Spider-Man está rotísimo, lo puede poner en los comentarios, no pasa nada. O sea, Gambito, creo que te estás equivocando. Creo que este héroe está genial, lo que pasa es que no lo estás jugando de la manera que hay que jugarlo. Perfecto, me lo puedes comentar. O sea, no hay problema. Si realmente yo hago estos vídeos por comentar un poquillo. Pero yo también quiero transmitiros un poco lo que veo en la comunidad, lo que leo, lo que escucho en el podcast de La Mano de Thanos, por ejemplo, también lo que escucho a otros compañeros creadores de contenido, lo que leo en Twitter, lo que leo en Facebook, en redes y tal, y es un poco la sensación que me da y creo que es ¿cómo decirlo? Un debate que está en el ambiente, ¿no? Y que está en la comunidad y que se habla y que, por ejemplo, se hablará seguramente, os vais al cine a ver Spider-Man No Way Home y estáis hablando, joder, es que Spider-Man, ¿cómo molaría que tuviera esto? ¿Cómo molaría que tuviera esto otro? Bueno, pues seguramente esos comentarios se den en la... Que por cierto, yo ya tengo las entradas, las tengo por aquí. Espero que la vayáis a ver y espero que me digáis qué os parece la peli y se puede comentar. Pero bueno, no me desvío, que ya llevamos media hora de vídeo. Vamos con Miles. Miles respuesta, después de que cambies a esta identidad, coge una carta específica de Spider-Man en tu pila de descartes y le añades a tu mazo. Barájalo. Realmente, os digo la verdad, me gusta más las habilidades de Gwen Stacy o incluso la de Peter Parker, que nos da un recurso. Bueno, o sea, en el primer turno es mejor la habilidad de Peter Parker, porque no tienes... Es raro, ¿no? A no ser que hayas hecho Mulligan, que te puede interesar, como Miles Morales, no vas a tener cartas en el descarte. Pero si la tienes, sí, porque siempre la vas a poder recuperar, ¿no? Después de que... Ah, no, después de que cambies. Claro, en el primer turno no podrías hacerlo. Pero luego el resto de turnos, Miles Morales tiene mejor habilidad. Sí, sí, tiene mejor habilidad. Porque tú vas a poder tener siempre un recurso a mayores. Igual que Spider-Man, pero el tema es que además te eliges la carta, por si a lo mejor no te interesa utilizarla como recurso. Entonces, vemos que por cosas muy pequeñitas, pero son cosas muy pequeñitas que sumadas una después de otra en cada carta, están haciendo un desbalanceo ahí, ¿no? O está haciendo una descompensación de que los héroes nuevos en algunas cosillas son un poquito mejores, ¿no? No sé si esto también interesa a nivel comercial, realmente. No creo que lo quieran hacer por algo comercial, ¿eh? Porque hay quien puede pensar, no, es que los hacen a los nuevos, los hacen mejores, porque así lo que provoca es que la gente compre las cartas. Sí, no, porque yo creo que tampoco les interesa pues dejar en el lodo a Iron Man, a héroes como Spider-Man, no. Yo creo que les interesa que todos los héroes sean lo más funcionales posibles. Que a lo mejor puedes hacer más roto, pues no sé, imaginaos, a un héroe como Valkyria, una heroína así, que es menos conocida, que a lo mejor puedes pensar que a lo mejor va a vender menos. Puede ser que hagas un poquito más roto un héroe así. Pero un Miles Morales, una Spider-Gwen, no sé, me cuesta pensar que lo hagan de una manera sistemática, ¿no? El hecho de no, vamos a hacer aquí unos héroes más rotos ya así por sistema por vender más. No creo que les interese, ¿eh? A nivel comercial tampoco. Bueno, y tenemos la versión de héroe que nos dice rayo de veneno, infliges 2 de daño a un enemigo y lo aturdes, y el otro, dale a Spearman una carta de estado duro, confundes al enemigo, ¿no? Que, bueno, pues el tema con los estados, por ejemplo, aquí, Miles Morales va a jugar mucho con esto y ya sabemos lo que sucede, ¿no? Hoy por hoy. Que hay cartas que, o sea, hay escenarios en los que vas a funcionar muy bien y hay otros escenarios, como podría ser el de Thanos, que te vas a comer un mojón. O sea, ahora mismo solo por esto, solo por esta habilidad de héroe, ya directamente Ghost Spider es mejor que Miles Morales. Directamente. O porque hay escenarios en los que Miles Morales esta habilidad no le va a valer para absolutamente nada. Va a hacer el daño, pero no va a aturdir.
O va a ponerse la carta de estado duro, pero no va a confundir. Entonces, con el tema de la firmeza que traen algunos villanos, pues ya Miles Morales pierde muchísimo. Muchísimo. Incluso en los escenarios que vienen ahora con el encapuchado, que te dan tesón. Entonces tienes que aturdir 2 veces para aturdir de verdad, o tienes que confundir 2 veces para confundir de verdad. Entonces, ahí Miles pierde mucho. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. En eso, por ejemplo, Spider-Man tiene una gran ventaja, porque no juega tanto con eso. No juega tanto con eso. Vale, nos dice, remueve 4 amenazas de un escenario. Si has pagado esto con un recurso de ciencia, resuelves la habilidad de camuflaje, que la de camuflaje es la segunda, de darle un estado duro o confundir. Vale, bien, bien, remueves amenaza. Por 2, 4 amenazas está muy bien. Además tienes la habilidad. Bastante rotillo, la verdad. Bastante rotillo, porque incluso pagar 2 para remover 4 ya es muy bueno, pero muy bueno. Pero darte ese condicionante de que puedas jugar la habilidad de Spider-Man, eso bastante rotillo. Luego tenemos por daño, pero ya te obliga a estar combinando, que yo creo que es la manera que tiene de compensarlo, ¿no? Que no vas a poder llevar todo ciencia, porque entonces no vas a poder disparar, pues esta, ¿no? Que si lo has pagado con un recurso de energía, lo que haces es que haces la otra habilidad. Entonces, bueno, te obliga un poco a llevar recursos compensados y no abusar de un recurso. Luego tenemos las aracnoacrobacias, que haces 2 daños a un enemigo. Si ese enemigo está stuneado, o sea, aturdido, le haces 3 daños adicionales, o sea, por uno harías 5. Y si ese enemigo está confundido, le haces 3 daños adicionales, o sea que por uno harías 5. ¿Vale? Entonces, me da la sensación de que Miles va a ser un poco más especialista, ¿vale? Un héroe que, por ejemplo, contra Thanos te va a servir de más bien poco, porque Thanos tiene firmeza, no lo puedes confundir, no lo puedes aturdir, pero que en otros escenarios puede ser un héroe súper roto. Que a mí eso me gusta, ¿eh? A mí el hecho de que haya héroes que van mejor para un escenario o héroes que van mejor para otro, eso le da variedad al juego, hace que los héroes estén compensados, porque tú puedes ser muy bueno en una cosa, pero ser muy malo en otra. O sea, eso está bien. Eso ahí yo lo veo perfecto. Una mejora. Después de que tu héroe utilice un poder básico, descartas esta mejora. Bueno, no es una respuesta obligada, o sea que la puedes hacer cuando te dé la gana. Y haces la habilidad de Spearman por uno. Bueno, bien. Y la otra respuesta que es para hacer la otra especial de Spearman, ¿no? Bien, bien, bien. O sea, vemos que es bastante más o sea, es compensado Miles, pero me da la sensación de que Spider-Gwen es un poquillo mejor, ¿eh? Cambia tu identidad. Si has pagado esto con un recurso de fuerza, vemos que te obliga a jugar los 3 recursos. Vas a tener que tirar de recursos universales si puedes. Y prepara tu identidad. Vale, pues otro héroe que tenemos que prepara que se prepara a sí mismo, ¿no? Realmente esto solo es un evento, pero bueno, es algo que yo he hecho mucho de menos con Spider-Man. Y luego, bueno, pues tenemos cartas tribales, ¿no? Del aspecto de Shield, que ya no las comento, si no el vídeo se nos hace eterno. Hay cartas muy interesantes, como este evento de coste cero, como este otro evento de coste cero. Bueno, eso ya lo iremos viendo cuando salga. Cuando salga ya toda la mandanga, cuando salga ya toda la campaña, podemos ver bien todo el deck y tal, pues ya lo comentaremos, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé a vosotros qué se os ocurre, no sé a vosotros ahora qué os parece viendo las cartas de Spider-Man como tal y viendo ahora los nuevos héroes que además son arácnidos, ¿vale? O sea, creo que este es el momento perfecto para pararse y reflexionar y decir, vale, en este mes arácnido que tenemos, ¿está tan nerfeado Spider-Man? ¿De verdad hay alguna manera, alguna viabilidad de ponerlo a la altura? Porque como hemos visto, si somos honestos, me da la sensación de que Spider-Gwen está, yo diría, 2 escalones por encima y Miles estaría un escalón por encima. Hablando así un poco básico, ¿no? De escalones. Pues, ¿qué medida tiene un escalón, Gambito? Pues, ¿qué quieres que os cuente? Por hablar de alguna manera que nos entendamos, ¿no? Creo que Spider-Gwen está muy fuerte y creo que porque es que además son las mismas stats, exactamente las mismas. No me he fijado ahora las que tenía, creo que era un 2-2-2, Miles. Son aquí las mismas stats, pero son mejores cartas en general. Entonces, bueno, creo que solo hemos visto 7 de Spider-Gwen y 6 de Miles. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, quedarían entre 2 y 3 cartas a mayores por ver de esos 2 héroes, porque alguna vendrá repetida. Entonces, bueno, cuando las tengamos todas se podrá valorar mejor, pero claro, si las cartas que quedan
son cartas pues como muy caras, por ejemplo, que puede ser un envuelto de telaraña y dices tú, bueno, pues ya se compensa un poco más. Pero en principio lo que veo es que Spider-Man se nos ha quedado un poquillo obsoleto. Entonces nada, vamos a dejar el vídeo por aquí. De hecho os diría que los tengo por aquí, que incluso héroes que son un poco posteriores, como son Thor y Viuda Negra, que ahora estoy mirando cómo les puedo hacer algún deck, se me están quedando un poco limitados. Se me están quedando un poco limitados. Pero bueno, eso ya es meternos en otro tema. Tenía pensado hablar de eso, pero se me va el tiempo y no, ya veré. Si tenéis, por cierto, si tenéis algún enlace a decks interesantes, me los he publicado, creo que ya todos los enlaces, he estado mirando y no me acaba de funcionar ningún deck. Me acaba de funcionar en Viuda Negra mejor que su Precon, porque al final en Justicia me da la sensación que es donde mejor funciona, con todas las planificaciones, con Coulson y demás. He mirado otros aspectos, he mirado agresividad, he mirado en protección, podría ser, pero bueno, no sé. Y con Thor podríamos traerlo contra Khan, ser uno de los héroes que trajéramos en vez de Hombre Hormiga, porque salió antes de todos los héroes que os dije que os iba a traer contra Khan. Pero como dentro de poco sale Valkyria, voy a esperarme a traer partida con Thor, ¿vale? Para ver todas las cartas que trae Valkyria con calma y ver qué cartas podrían funcionar o no. Porque como viene con muchas cartas del rasgo Asgard, es posible que con Thor pues, se mejore bastante con esas cartas. Entonces, bueno, pues eso ya os lo dejo anunciado. Y nada, de verdad, ya por concluir, no sé qué variaciones o qué esperanzas tendríais vosotros de que se pudiesen hacer en la campaña de motivos siniestros o en futuros packs para mejorar el Spider-Man. No sé si os ocurre alguna cosa más, aparte de traer, no sé, podrían traer cartas que preparen al héroe de una manera más eficiente, poder traer cartas que paguen los costes altos de una manera más eficiente, y no sé qué más cosillas os podrían ocurrir por ahí para poder mejorar a Spider-Man, o a lo mejor pues decís, pues yo no lo veo que esté mal. Creo que es un héroe que está súper compensado y que es un debate que no hace falta. Bueno, pues puede ser también, ¿no? No sé cuál es vuestro aspecto favorito, me lo podéis decir, o cuál es vuestra lista favorita, o cuál es el vídeo en el que habéis visto que Spider-Man funciona mejor. Decir, oye, pues mírate esta partida, que aquí Spider-Man funciona genial. Oye, pues ¿por qué no, no? Yo, como sabéis, soy una persona que me gusta mucho ver el resto de canales, ver qué hacen otras personas, pues para aprender, simplemente, ver otras perspectivas, porque siempre se aprende, ¿no? De estar viendo a otras personas o incluso ver en Marvel CDB que otros decks hace la gente. No me acaban de convencer mucho muchas cosas de las que veo en Marvel CDB, pero bueno, es cuestión de darles una oportunidad, que nunca hay que quedarse. Había una frase que decía un director de teatro que me gustaba mucho, que decía: tú defiende tus ideas siempre a full, de manera definitiva, pero a la vez ten la mente abierta para poder aceptar ideas que vayan pues completamente, radicalmente opuestas o que te cambien muchísimo la perspectiva, ¿vale? Y creo que para la construcción de decks eso es importantísimo. Es decir, vale, yo creo que este héroe va a esto, voy a apostar por esta estrategia, pero, por ejemplo, en Spider-Man, en protección, con cartas que lo preparen, pero a la vez voy a abrir mi mente a que de repente me llega alguien con una estrategia súper agresiva, en agresividad, con Spider-Man, con esbirros y tal, y que me dice, "Buah, mira, esto funciona genial". Bueno, pues puede ser, puede ser. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que los viernes es un poco más así de chill, de estar así comentando las cosillas. Y nos vemos en próximos vídeos para la semana. Va a ser una semana movidita. Tendremos vídeo lunes, miércoles y viernes. El jueves tenemos peli de Spider-Man, que tengo unas ganas tremendas de ver esa película, por favor. De hecho, voy a ir con suscriptor, bueno, no digo la identidad porque igual no le interesa, pero es una persona que suele comentar en los vídeos y voy a ir con suscriptor a ver la peli, un panita, y el viernes pues os traeré un vídeo, no sé si a lo mejor incluso un vídeo en el que podamos estar reaccionando y charlando un poco con respecto a ese gran estreno, ¿no? Sin hacer spoilers ni nada, porque es que la verdad le tengo un montón de ganas. Realmente este es el mes definitivo de, de El Hombre Araña, porque además hasta ha salido el tráiler del multiverso de Miles Morales con Ghost Spider. O sea, este mes es full arácnido
Y nada, pues nos seguiremos viendo en próximos vídeos y seguiré trayendo contenido. Quiero daros las gracias por el recibimiento que está teniendo los últimos vídeos, que me ha parecido increíble, me ha abrumado, tanto en redes sociales como en YouTube estáis mostrando un apoyo tremendo. Entonces nada, daros aquí las gracias. Puede terminar aquí el vídeo, 45 minutos, madre mía, cómo me enrollo. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Y gracias. Chao.